Primero que todo, buenas tardes a todas, a todos. Tengo en realidad el agrado de darles la bienvenida a este webinar que hemos podido organizar desde Magallanes, tanto la directiva de Colmevet como, bueno, la Comisión de Bienestar Animal de acá de la región. Hoy día contarles que hay dos grandes expositoras, la doctora Tamara Tadic y la doctora Paula Ramírez. Ambas se van a referir a los temas, bueno, puntualmente la doctora Tadic al tema equinos, sobre todo el tema bienestar animal en animales de trabajo, y posteriormente la doctora Ramírez también va a tocar otra área del bienestar animal en cuanto a una visión, digamos, más global hacia dónde vamos con este tema, que es tan importante para nosotros como médicos veterinarios, sobre todo los que también están relacionados con las zonas rurales o que también trabajan en el campo. Bueno, vamos a compartir. Eh, Doctora Tamara, ella va a partir primero. Perdón, antes de eso, quiero igual comentarles que las preguntas las vamos a realizar a medida que termine la doctora Tadic, se realizan las preguntas de su presentación y posteriormente la doctora Ramírez las preguntas. Si queda algo en el tintero, también podemos dejar los correos de las colegas. Ahora sí, doctora, creo que la dejé como coanfitrión para que compartas la pantalla. Súper. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz que me invite el Consejo Magallanes porque como mi familia es de allá, tengo ahí el corazón puesto en Punta Arenas. Aparte que veo ahí varios ex compañeros de la universidad, así que más contenta todavía. Voy a compartir aquí la pantalla. Me voy a contar el tiempo para no quitarle después tiempo a Paula. Así que voy a poner aquí el cronómetro porque no se entusiasma y me puedo pasar. Ya. Entonces, bueno, me habían pedido que conversáramos un poquito del bienestar en equinos de trabajo. Yo le puse equidos porque hoy día estamos trabajando mucho también con otros animales como las mulas y los burros, ya que también realizan varios trabajos, entonces consideré igual pertinente poner algunas cositas que pueden ser de interés. Entonces, para empezar, quise poner como una definición de equipo de trabajo porque muchas veces lo asociamos a lo mejor con un solo tipo de trabajo y en realidad es súper diverso las actividades que realizan. Así que cuando hablamos de un equipo de trabajo, es aquel que de alguna forma va a facilitar la obtención de un recurso que es esencial para sus propietarios o cuidadores y que dependen en el fondo de estos animales para generar un medio de subsistencia, ¿ya? Y en algunos lugares se habla, ¿no es cierto?, de tracción animal o tracción a sangre, pero el trabajo que realizan los equidós no solamente es del tipo tracción, sino que también de carga, ¿ya? Entonces hay como diversas formas en que podrían realizar trabajo. Y otra cosa importante es que hoy en día los animales, y no solamente los equidós, sino que también muchas de las especies de bóvidos, aportan un 50% de la energía de trabajo en el mundo, ¿ya? Seguido por todavía el humano, que también realiza mucha de la energía de trabajo, como en la fotografía del centro, y después alrededor de un 30% los combustibles fósiles, ¿ya? Y como hoy día también es importante el tema de la sostenibilidad ambiental, en muchos lugares, y por ejemplo en Europa, se está volviendo a reemplazar los combustibles fósiles por animales de trabajo, y en particular equinos de razas más bien pesadas en el caso de Europa. Entonces vamos a tener dos tipos de trabajo, el que vamos a llamar de tracción o de tiro, ¿ya? Pero también tenemos un trabajo que es de carga a lomo. En Chile ocurren ambos, ¿ya? También hay otros tipos de carga a lomo que podría ser, por ejemplo, que lleve a una persona, como sería el caso si pensamos en los equinos que trabajan
en carabineros, en el ejército, en otras actividades y que llevan al personal, ¿no es cierto?, de carga long. Y hablamos de équidos porque vamos a incluir a 3 especies. Por una parte, ¿no es cierto?, el caballo. Tenemos los caballos de distintas razas. Hay razas de tiro pesado que todavía se ocupan en Chile, pero cada vez vemos menos, a pesar de que existen planes de fomento equino. Y lo más común es ver mezclas, ¿no es cierto?, de razas más livianas que también son más fáciles de mantener por parte de los propietarios. Y después tenemos los asnales, ¿ya? Que si bien la población en Chile de asnales es muy chiquitita, pero en otros países, si pensamos en Latinoamérica, sobre todo en México, siguen siendo el equido más importante de trabajo y realizan también ambas funciones, tanto de tiro como de carga. No. Y después tenemos los mulares, que son, ¿no es cierto?, un híbrido en que se va a ocupar un macho de un asnal con una yegua para obtener la mula. Y lo que se ve mucho menos en Chile que son los burdéganos, ¿ya? Burdéganos vemos un poquito que sería al revés, sería el híbrido entre un potro, un caballo y una burra. Entonces, cuando hablamos de bienestar animal, ¿no es cierto?, nos enfocamos en 3 aspectos de la vida del animal que tienen que ver con su salud o su estado, ¿no es cierto?, físico, o que sus funciones biológicas estén, ¿no es cierto?, funcionando de forma adecuada, pero también va a ser importante la conducta. Eh, Muchas veces se habla que el animal sea capaz de realizar o expresar todas las conductas de su repertorio, pero en realidad el repertorio conductual es súper amplio y en lo que nos tenemos que enfocar es que puedan, ¿no es cierto?, ejecutar aquellas conductas que están altamente motivadas y que por lo tanto cuando no las puede realizar genera algún desajuste fisiológico. Entonces, en el caso de los équidos, hablamos de las 3 F por las palabras en inglés que corresponden a la conducta de forrajeo, que está altamente motivada. Los caballos ocupan alrededor de 16, 18 horas diarias en forrajear. La conducta relacionada con la sociabilización, es decir, que en inglés le llaman friends, pero que tengan, ¿no es cierto?, la oportunidad de interactuar con otros animales de la misma especie. Y también la conducta de libertad de movimiento, la locomoción en el equino es súper importante, y no solamente la locomoción cuando están realizando alguna función o durante un entrenamiento, pero que efectivamente puedan tener movimiento libre, ¿ya? Y la tercera dimensión, que es la que corresponde a los estados emocionales, en donde lo que necesitamos es poder evaluar si el animal está en un estado de valencia positivo o negativo, y en un estado positivo vamos a evaluar emociones relacionadas, por ejemplo, con el placer, y algunos en el otro extremo, estados emocionales negativos pueden estar relacionados con el dolor, la frustración, el diestrés, ¿ya? El miedo, entre otros. Y cada vez más aparecen distintos tipos de indicadores que nos permiten evaluar justamente esta valencia. Lo más clásico ha sido que ocupemos la respuesta de estrés para evaluar el estado, ¿no es cierto?, de bienestar de los equinos. Pero la respuesta de estrés muchas veces la relacionamos directamente con esta respuesta que es neuroendocrina, donde podemos evaluar, por ejemplo, la liberación o el aumento o cambio en las concentraciones de algunas hormonas como los glucocorticoides, pero deberíamos acordarnos que la respuesta de estrés es más amplia, y la respuesta de estrés tiene un componente que es conductual, tiene un componente que está asociado al sistema nervioso autónomo y a la liberación de catecolaminas. Está el componente neuroendocrino, pero también está el componente relacionado con el sistema inmune, donde pueden haber cambios en el leucograma, y lo más común es que evaluemos un leucograma de estrés, donde vemos cambios en la relación entre los neutrófilos y los linfocitos. Pero esto es solamente un aspecto, y a veces es súper útil cuando conocemos el estímulo estresante
y este es más bien agudo, pero en el caso del estrés crónico ya tiende a ser más complejo porque la respuesta de muchos de los metabolitos que evaluamos cambian, ¿ya? Entonces, no necesariamente vamos a encontrar un aumento de glucocorticoides en una situación que es más bien crónica, ¿ya? Pero lo que sí va a ser importante es que tenemos que tratar de tender a ocupar una serie de indicadores que van a estar basados en el animal. Pueden ser, por ejemplo, indicadores de conducta, constante fisiológica, presentación de ciertas patologías, cambios en el hemograma, cambios hormonales, todo lo que tiene que ver con bioquímica sanguínea, ¿ya? Hoy en día la variabilidad de la frecuencia cardíaca, es decir, hay un montón de indicadores, la presentación de lesiones, cambios en la condición corporal, que nosotros podemos evaluar en el animal, ¿ya? Y estos los podemos asociar a indicadores indirectos o basados en los recursos, en que podemos evaluar el tipo de manejo, el ambiente en el que, en este caso, en el que trabaja el animal, cuántas horas al día trabaja, cómo son las condiciones bajo las cuales tiene que trabajar. Entonces, nosotros hemos trabajado con distintos equinos de trabajo. Inicialmente partimos con los equinos de tiro urbano, y ahí Carlos se debe acordar, ¿no es cierto?, mucho de los caballos carretoneros acá en Valdivia. Y en general, el caballo carretonero que nosotros vemos en Chile tiende a ser un equino de tiro liviano, a veces de un tamaño similar al caballo chileno. En general son mezclas. Entonces, más bien, tiene una morfología que le da una actitud de silla más que de tiro. Nosotros hemos visto que en promedio casi no alcanzan los 400 kilos, una alzada pequeña de alrededor de 1,40 m, y vemos que trabajan tanto los machos castrados, es lo más común con las hembras, pero también hay algunas personas que utilizan potros para el trabajo, aunque eso puede a veces generar ciertas dificultades si no están, ¿no es cierto?, bien entrenados. Y otra cosa que es importante son las características socioeconómicas de las personas que mantienen a estos equinos de trabajo, ¿ya? Entonces estamos hablando en general de grupos que están relacionados a las zonas periurbanas de las ciudades, que muchas veces, ¿no es cierto?, no tienen una escolaridad completa, ni siquiera tienen octavo básico. En un gran porcentaje son personas que son analfabetas y por lo tanto tampoco pueden acceder, por ejemplo, a un permiso para conducir, ¿ya? Que en Chile requiere cierto nivel de escolaridad completa, y eso significa que no podemos pensar en estrategias que se han ocupado en otros países como reemplazar los carretones por ejemplo, estas como motos con carrito o por camionetas, porque la persona no va a poder acceder, ¿no es cierto?, a la licencia. Y en general, si nosotros evaluamos su nivel socioeconómico, estaríamos hablando que la mayoría, que es la parte aquí amarilla del gráfico, están clasificados en la categoría E, nivel socioeconómico que es bajo, y algunos cuantos en el medio bajo, que en general son aquellas personas que tienen el caballo carretón, pero además tienen otra fuente de trabajo. Entonces, en el caso de estos caballitos, lo que nos pide la Organización Mundial para la Sanidad Animal a través del Código Sanitario para los Animales Terrestres, en el capítulo que tiene de bienestar para los equipos de trabajo, es sobre todo que podamos evaluar si el caballo está apto para trabajar. Y definen apto como un individuo que esté físicamente sano, saludable, que tenga un estado nutricional adecuado, que le permita, ¿no es cierto?, realizar su trabajo. Mientras que aquel que estaría incapacitado sería aquel que presente estrés térmico, lesiones por los aperos, que esté claudicando, enfermo o que tenga alguna respuesta conductual aversiva. Entonces aquí les puse una variedad de fotos que es muy evidente que estos animales no están aptos para trabajar. Acá tenemos, por ejemplo, la primera foto de un burrito, ¿no es cierto?, con las pinzas muy largas. Tenemos animales aquí, caballos en muy mala condición corporal, herrajes inadecuados,
Acá tenemos, ¿no es cierto?, al revés, un animalito que está apoyando sobre la pinza, animales encastillados, ya mala conformación, o aperos que no son los adecuados para realizar el trabajo que se les está solicitando. Entonces pueden haber algunos indicadores de este tipo que son bastante evidentes y que podrían a lo mejor servir en un sistema de fiscalización, porque si alguien los detiene para fiscalizar, es fácil evaluar o es muy evidente evaluar estas características. Pero también podríamos evaluar algunos indicadores de salud. Acá, ¿no es cierto?, muchas veces asociamos el caballo en muy mala condición corporal. Acá les puse justamente la foto de lo contrario, que tampoco es bueno, un animal obeso, pero en general lo que vemos son problemas de justamente de lesiones en piel, las claudicaciones o problemas del sistema respiratorio debido a los sistemas de alojamiento en que se mantienen. Esta es una revisión que hicimos de todas las fichas clínicas de AMIVEC, que es el voluntariado, ¿no es cierto?, que tiene la universidad acá durante muchos años, para poder ver cuáles eran las principales patologías que presentaban los caballos que iban a este sistema de atención gratuito. Entonces las lesiones tienden a ser uno de los problemas más frecuentes, y nosotros acá hicimos un mapeo de las lesiones de los caballos que evaluamos, y uno inmediatamente viendo el dibujo es más fácil darse cuenta que se relacionan con ciertas ubicaciones morfológicas que tienen que ver con las áreas donde van los aperos. Y los aperos tienen la importante función, ¿no es cierto?, de generar la comunicación entre el caballo y la persona, ¿no es cierto?, que lo está guiando. Entonces, si los aperos son inadecuados, la comunicación es inadecuada porque puede generar dolor y eso puede generar respuestas, ¿no es cierto?, también agresivas por parte del caballo. Entonces, veces lo que vemos son, por ejemplo, estas bandas de nariz hechas con alambre o porque las han reparado de esa forma, bandas de pecho que son de materiales que generan roce y por lo tanto quemaduras. Pero lo más común es que tiendan a ocupar elementos que no son adecuados, como cadenas o alambres en la zona de la nariz. Justamente nos dicen para tener un mejor control del caballo. Entonces ahí ya entendemos que hay un problema de comunicación y de saber manejar a un equino. También podríamos ocupar indicadores sanguíneos, ¿ya? Aquí algunos indicadores, por ejemplo, algunas enzimas que nos pueden hablar de daño muscular en estos equinos, o también cambio justamente en el leucograma de estrés. Lo que es importante es que en el equino de trabajo, muchas veces por las condiciones de alimentación, de manejo, del tipo de entrenamiento que tiene, si nosotros simplemente le tomamos una muestra de sangre y vemos lo que nos sale, vamos a decir, oh, este caballo está súper mal. Pero si después vemos al animal, vemos que clínicamente pareciera estar bien. Y eso también tiene que ver con que en general tendemos a ocupar intervalos de referencia que han sido generados para caballos fina sangre de carrera en Europa, que se manejan en condiciones totalmente distintas. Entonces, también una de las cosas que hicimos ya hace un par de años fue generar intervalos de referencia para equinos de trabajo en Chile, con el tipo de animal, ¿no es cierto?, que se está manejando. Además de los caballos carretoneros, en Chile también tenemos las mulas de trabajo. Estas siguen siendo súper importantes en faenas agrícolas, forestales, de rescate, y en general tenemos una población importante de mulas que está relacionada con el ejército, en que las ocupan para realizar campañas o trabajos en zonas montañosas que son de difícil acceso. Entonces, por ejemplo, fueron súper importantes durante la pandemia para llevar las cajas de alimentos o las vacunas u otros elementos a zonas que están un poco más aisladas. Nosotros lo que hicimos fue clasificar las mulas que tiene el ejército de acuerdo a la morfología, porque a través de los años han ido ocupando distintos burros, pero también distintos tipos de yegua. ¿Ya? A veces ocupan yeguas de tiro pesado, otras veces yeguas de silla, entonces la morfología varía bastante. Entonces las pudimos clasificar en estas que son más pequeñitas, una alzada de alrededor de 1,30 m, las medianas con una alzada de alrededor de 1,40 m y las mulas grandes que ya tienen una alzada de alrededor de 1,60 m. Y en base a esas clasificaciones quisimos evaluar su capacidad de trabajo, pero también evaluar cuáles preferían los militares. Y en general encontramos que preferían trabajar con la mula mediana, ¿ya?
La mula muy grande le cuesta mucho a la persona, los chilenos no somos muy altos, entonces les cuesta mucho atalajar a una mula que es tan grande, y en general estas mulas más chiquititas no tienen tan buen carácter, ¿ya? Entonces ahí hay hartas cosas que considerar. Nuevamente, lo primero que hicimos fue generar intervalos de referencia para las mulas. Las mulas no son caballos con orejas más grandes y tampoco son burros, ¿ya? Entonces tienen algunas diferencias fisiológicas y no podemos estar ocupando valores que están generados para caballos. Entonces, lo primero que fuimos fue un poco estandarizar esos intervalos para distintos componentes, tanto del hemograma como de bioquímica sanguínea. Y después lo que hicimos fue evaluar la capacidad de carga, donde las cargamos con tres cargas, una de 80, una de 105 y 130 kilos. En general, en el ejército se cargan con 105 kilos y quisimos evaluar la respuesta fisiológica de estos animales con un trabajo que es similar al que tienen que hacer de rutina, que son a veces distancias cortas de alrededor de 2 kilómetros, ¿ya? Y para estas cargas, lo que primero que hicimos fue calcular, bueno, cuál es el porcentaje de su peso vivo que está cargando, ¿no es cierto?, la mula. Y aquí lo que tienen, por ejemplo, este que es el estándar que ocupa el ejército. Para una mula pequeña eso significa que es un 32% de su peso vivo, mientras que para una grande es alrededor de un 27%. Entonces, algunos indicadores que son bastante fáciles de evaluar, como la frecuencia cardíaca. Lo que tenemos es un control, que son mulas que caminaron los 2 kilómetros, pero sin carga, con los 80 kilos, con los 105 y con los 130. Y evaluamos la frecuencia cardíaca en distintos tiempos. La primera barrita verde más claro es el basal, antes de iniciar el trabajo. Después la que sigue, el azul, es justo cuando terminan de caminar los 2 kilómetros. La amarilla es 10 minutos después de terminado el trabajo, y después la verde oscura son 2 horas después de terminado el trabajo. Entonces lo que podemos ver es que el solo realizar ejercicio, ¿no es cierto?, aunque sea sin carga, va a generar un aumento de la frecuencia cardíaca, lo cual es normal. Nosotros subimos una escalera, ¿no es cierto?, por lo menos yo, y me aumenta la frecuencia cardíaca, pero lo importante es que esta frecuencia cardíaca luego vuelva a su basal dentro de un tiempo esperado de alrededor de 10-15 minutos, que vemos que es justamente lo que ocurre para el control, también ocurre para los 80 kilos y también ocurre para los 105 kilos, pero ya vemos que para 130 kilos a los 10 minutos todavía no han recuperado su frecuencia cardíaca basal, pero a las 2 horas sí ya la recuperaron. Entonces aquí ya hay un tiempo un poquito más prolongado. Y si vemos la frecuencia respiratoria, pasa un poquito lo mismo, pero ahora vemos que los 105 kilos también el animal todavía no logra, después de 10 minutos de terminado el trabajo, recuperar su frecuencia basal, ¿ya? Y si vemos, por ejemplo, algunas variables sanguíneas, como por ejemplo el cortisol, la glucosa y el lactato, eh, podemos ver para las distintas cargas. Aquí tenemos el control, acá tenemos los 80 kilos, los 105 y los 130. Entonces, si vemos, siempre hay un leve aumento del cortisol, ¿ya? Pero a los 10 minutos, 2 horas, ya recupera el basal. Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, si vemos aquí los 105, tenemos un aumento de la concentración del cortisol, a los 10 minutos todavía está aumentada, pero a las 2 horas ya recupera el basal. Y lo mismo pasa con los 130. Entonces, esta es una respuesta de estrés normal. Ya tenemos un aumento y luego una disminución bastante rápida en el tiempo de las concentraciones. Y en general en el lactato y la glucosa tampoco encontramos cambios que fueran significativos. Lo que también hicimos fue pensar, bueno, cuando el animal lleva carga en el lomo, podrían ocurrir una inflamación de los músculos, ¿no es cierto?, a nivel del lomo, si es que el peso es mucho, y además esta inflamación podría ser asimétrica si es que la carga no está bien balanceada. Entonces lo que hicimos fue que utilizamos sensores de presión, ¿ya?, que van entre la carga y todo el sistema, ¿no es cierto?, del atalaje de la mula, del albardón.
Y lo que encontramos es que dividimos en cuadrantes el lomo y no encontramos diferencias de presión entre los cuadrantes, ¿ya? Lo cual significa que probablemente estaban bien atalajadas y por lo tanto la carga no se movía. Si bien estas diferencias no fueron significativas, cuando nosotros vemos la gráfica, sí podemos ver que al ir en subida tiende a pasar un poco el peso hacia los cuadrantes posteriores y cuando la luna, ¿no es cierto?, la mula va bajando, tiende a moverse un poquito la carga hacia adelante y por eso es tan importante que quede bien distribuida y bien amarrada esta carga. Y una vez que le sacamos la carga, lo que hicimos fue entonces evaluar termográficamente si es que habían aumentos de temperatura relacionados con algunos de estos cuadrantes, acá los cuadrantes, pero también en la zona de la cruz y en la línea media, que son zonas en que no debería haber contacto, ¿no es cierto?, entre todo el sistema del albardón con, no debería haber roce, porque son zonas, ¿no es cierto?, donde no hay musculatura y por lo tanto la probabilidad que se genere una lesión por presión o por roce es importante. Y acá lo que tenemos es justamente las curvas de cómo cambia la temperatura. Cada línea de cada color representa una de las cargas distintas. Y si ustedes ven, en todas las cargas, también en la de 80 kilos, se genera un aumento de la temperatura que recién alrededor de las 24 o 72 horas para las cargas más pesadas empieza a disminuir. Y esto ocurre en todos los cuadrantes, ¿ya? Y lo que nos llamó la atención es que para la línea media también hay un aumento significativo de la temperatura, la cual recién aparece alrededor de las 24 horas post trabajo, y lo mismo a nivel de la cruz, ya que son zonas que en realidad no debería haber contacto con todo el equipo. Entonces, para ver si este aumento de temperatura estaba relacionado a lo mejor con algunas proteínas de fase aguda, lo que hicimos fue también evaluar el amiloide sérico A, que es una proteína de fase aguda mayor o de las más importantes en el caso de los equinos. Y lo que nos encontramos es que efectivamente a mayor carga, mayor la concentración o el grado de inflamación asociado, ¿no es cierto?, a este incremento en el amiloide sérico A. Entonces tenemos el control acá abajo y a medida que vamos aumentando la carga, va aumentando justamente el grado de inflamación. En este caso, el amiloide lo evaluamos a través de un kit que es semi-cuantitativo, que es muy parecido si se han hecho el test rápido de COVID. Acá uno pone una gotita de sangre y nos indica a través de rayitas el grado de inflamación de acuerdo a cuánto amiloide detecte en la sangre. Entonces es bastante rápido y práctico para hacer a nivel de terreno, ¿ya? Bueno, otro equido que es importante en el trabajo son los burritos. Este es un trabajo que hicimos con los colegas de México y aquí trabajamos con niños y lo que hicimos fue evaluar cuál era la capacidad de los niños de una comunidad donde trabajan mucho con burritos y por lo tanto son generalmente los niños los que hacen las tareas de manejo de los burros en el hogar, si eran capaces de reconocer algunas necesidades importantes de sus burritos. Y como eran niños de pequeños, lo que hicimos fue pedirles que a través de dibujo ellos dibujaran qué eran las cosas que necesitaba su burro. Entonces cada niño recibió una hojita donde lo que tenía era el dibujo del burrito. Acá hay 3 ejemplos, pero esto se hizo con un poquito más de 170 niños de la comunidad y ustedes pueden ver cómo los niños son capaces de reconocer que los burritos necesitan, por ejemplo, un techo, que todos se lo dibujan de forma distinta, agua, alimento, ya que también lo representan de distintas formas, cepillo, que en el caso de los burros es muy importante mantener el cuidado de la piel, y también, por ejemplo, en el caso de esta niñita que también dibuja que su burrito, ¿no es cierto?, requiere amor. Entonces ahí también uno se da cuenta que los niños entienden que tiene que haber también un vínculo, ¿no es cierto?, emocional con sus animales. Y acá, por ejemplo, un niñito que dibujó que necesita al veterinario. Entonces nosotros lo que hicimos fue después cuantificar las distintas cosas que habían dibujado los niños
y, por ejemplo, todos fueron capaces de reconocer que su burro necesita alimento y agua, pero después, por ejemplo, si vemos todo lo que tiene que ver con el baño del burro, el cuidado de los ojos, que es donde generalmente tienen problemas, o los servicios veterinarios, en general se presentan con un menor porcentaje. Y esto nos puede ayudar a decir, bueno, si uno hace una intervención educativa, probablemente ya no necesito poner tanto foco en que necesita alimento y agua, pero sí en algunas de estas otras necesidades. Yo no tengo míos trabajos con caballos o mulas que se ocupen en la ganadería, ¿ya? Hace un par de años habíamos conversado con el doctor Mateus Paraños en Brasil, que habíamos visitado allá algunas fincas de engorda, que veíamos que la mayoría ocupa, ya sea caballo o mula, como acá en la foto, para mover el ganado, ¿ya? Sobre todo, ¿no es cierto?, en los sistemas que son grandes y que tienen que estar moviendo, cambiando de potrero y las personas están todo el día recorriendo y revisando a los animales a caballo. Y ellos hace poquito sacaron justamente un trabajo en que evaluaron los caballos y mulas de 7 estancias. eh, Acá está el total de caballos y el total de mulas de cada una, ¿no es cierto?, de los lugares, de los sistemas productivos que se evaluaron. Y ocuparon una serie de indicadores que son los que están contenidos en la mayoría de los protocolos para caballos, que si bien están generados para caballos deportivos, ellos los aplicaron en estos de trabajo. Y dentro de las cosas como interesantes, está, por ejemplo, que una de las cosas donde más vieron cambios son en las pruebas de aproximación, es decir, cómo reacciona el animal cuando se acerca una persona desconocida, también en la condición corporal, en las lesiones en las comisuras de los labios relacionados, ¿no es cierto?, con los sistemas de embocadura que se ocupan, también las lesiones, ¿no es cierto?, integumentarias, la condición de los cascos y algunos cambios en expresión facial, como la contracción, ¿no es cierto?, de los músculos orbitales, que está relacionado muchas veces con la presencia de dolor. Y lo que es interesante es que estos indicadores no se comportaron de la misma forma en los caballos que en las mulas. Entonces, por ejemplo, tuvieron mucho más reacciones negativas a la prueba de aproximación en las mulas que en los caballos, y también hubieron diferencias, por ejemplo, en la condición de los cascos, en que estaban peor en los caballos que en las mulas, y y eso da puntajes distintos de acuerdo a la especie. Y eso también significa que a lo mejor no podemos ocupar los mismos protocolos en ambas especies, o que debido a ciertas percepciones o actitudes que tienen las personas hacia las mulas, que generalmente las consideran más agresivas, eso podría predisponer a que uno encuentre más cierto tipo de problema en ellas. En el caso del turismo, nosotros hace un par de años hicimos algunos trabajos con los coches Victoria en Viña, y justamente aquí también quisimos ver la respuesta al trabajo. Hoy en día ya hay una ordenanza municipal, ¿no es cierto?, que las prohíbe desde el año 2020, y que eso también generó problemas de bienestar porque muchos de estos caballos terminaron en plantas faenadoras porque los propietarios no podían mantenerlos. Y lo que hicimos fue poner un dinamómetro para evaluar cuánta fuerza tenía que hacer el caballo para traccionar, para sacar de la inercia a la Victoria, ¿ya? Y acá ustedes tienen la fuerza máxima, ¿ya?, en kilonewton que tuvo que realizar el caballo para sacar el carro de la inercia, y después cuánta fuerza realiza cuando el carro ya está en movimiento, ¿ya? Si lo vemos en kilogramos fuerza, que a lo mejor es un poco más fácil en Newton, estamos hablando de 76 kilogramos fuerza para sacar de la inercia y alrededor de 14 kilogramos fuerza para poder mantener el carro en movimiento, que en realidad no es un esfuerzo alto, ¿ya? Pero también les pusimos un polar para evaluar, por ejemplo, la frecuencia cardíaca durante el trabajo, y la evaluamos en distintos tiempos. Entonces tienen acá un tiempo 1 que es el basal, antes de que empiecen a trabajar. Luego, durante el recorrido, la Victoria se detiene
en algunos lugares que son como, ¿no es cierto?, de connotación turística y que las personas se bajan y toman fotos. Luego, antes de volver a empezar, terminado el recorrido y 10 minutos después de terminado el recorrido. ¿Por qué 10 minutos? Porque en general eso es más o menos lo que fisiológicamente se debería demorar el caballo en recuperar sus frecuencias normales. Entonces acá tienen, por ejemplo, que hay un incremento de la frecuencia cardíaca eh, de 42 el basal a alrededor de 91 en la primera detención. Antes de volver a empezar el recorrido ya había recuperado su frecuencia basal, luego terminado el recorrido nuevamente hay un incremento y luego en 10 minutos recupera su frecuencia. Y en general es lo mismo que vemos que ocurre con la frecuencia respiratoria y en el caso de la temperatura rectal no encontramos que hubieran cambios significativos. Entonces, al parecer, el esfuerzo del equino en este tipo de trabajo es submaximal, comparado, por ejemplo, a lo mejor con otras actividades deportivas. Y después acá tenemos algunas variables sanguíneas, que nuevamente no encontramos tampoco cambios muy importantes. De hecho, solamente vemos algunos cambios que están relacionados, por ejemplo, con el hematocrito, que sabemos que el caballo cuando empieza el ejercicio, ¿no es cierto?, va a haber una contracción esplénica y por lo tanto vamos a encontrar más eritrocitos circulando. Y el lactato, porque fue en realidad, poquito el cambio y en general tendieron a recuperar los rangos normales rápidamente. Bueno, y esa era la última que les quería mostrar. Igual quiero agradecer, ¿no es cierto?, a los tesistas, sobre todo los que participaron en el trabajo de las mulas que les mostré, pero también vi que por ahí está Daniela Luna, que trabajó también en algunas cosas, sobre todo, no mostré, pero con los propietarios de los caballos carretoneros, y bueno, un montón de tesistas que han ido ahí, ¿no es cierto?, aportando. Voy a dejar de compartir pantalla. Y no sé, les dejo a ustedes la palabra por si tienen consultas. A lo mejor fui muy rápido, es que no quería pasarme el tiempo. No, todo bien. Muchas gracias por la presentación, colega. Bueno, nos saca si tienen consultas. A ver, tengo acá Camila Palma, tiene la palabra. Muchas gracias. Muy linda la presentación, Tamara. Me quedé súper intrigada con el estudio que había visto previamente, pero ahora que tengo la oportunidad de preguntártelo, el estudio en el que mostraste los niños que hicieron dibujos del ¿Mm? burrito y que en el fondo como que le dibujaban alrededor lo que ellos creían que necesitaba el burrito. Entonces quería saber si esto elaboraste tú el protocolo o tenías un protocolo, encontraste un protocolo como para poder identificar lo que los niños decían, digamos, a través de los dibujos. Ya. El protocolo lo desarrolló el Donkey Sanctuary, que trabaja en conjunto con la UNAM, ¿ya? Y nosotros tenemos un convenio de colaboración con el Donkey. Y en el caso de México, estas comunidades más rurales, en general, a ver, bueno, la universidad, la UNAM, es obligación que los estudiantes hagan un servicio social por 6 meses cuando terminan veterinario, ¿ya? Lo cual me parece fantástico. Entonces, dentro de esos servicios sociales que hacen para retribuir el que pudieron, ¿no es cierto?, estudiar gratis en la UNAM, uno de los estudiantes trabajó en esta comunidad y se generó el protocolo con el Donkey, y entonces ahí se hizo una intervención educativa en los colegios. Entonces se hizo un primer levantamiento para hacer el diagnóstico sobre qué iban a ser después las capacitaciones para los niños, y eso se hizo a través justamente de los dibujos. ¿Cómo después eso se cuantifica? En este caso, como los dibujos tú los cuentas, ¿ya? O sea, de los 172 niños, ¿cuántos dibujos presentan, por ejemplo, agua? ¿Ya? Mm. ¿Cuántos incorporan alimentos? Entonces los puedes contar, es como bastante fácil. ¿Ya? Y después, en base a los que tenían menor porcentaje, se generaron los programas educativos para intervenir la comunidad, ¿ya? Para no llegar como con un programa educativo que a veces uno cree que esto es lo que necesitan aprender, pero en realidad muchas veces las comunidades tienen súper claras
la mayoría de las cosas, porque viven el día a día con los animales. Ya, muchas gracias. Y una última pregunta era si después de que tomaron el amiloide sérico en las mulas del ejército y se dieron cuenta de que este amiloide sérico A sí tenía, ¿no es cierto?, parámetros importantes, si es que consideraron disminuir la carga. Sí, nosotros encontramos en el que el único tratamiento que salió un aumento significativo del amiloide es el de los 130 kilos, ¿ya? La cartilla del ejército lo que estipula es que es máximo 105, Mm, ¿ya? Cuando nosotros hicimos el diseño del estudio, ni en el ejército ni en ninguna parte se acordaban de dónde habían salido esos 105 kilos, ¿ya? mm, Entonces, no sabíamos si esos 105 ya eran mucho. Entonces, lo que decidimos fue probar 30, con 30 menos, o sea 25 claro, y 25 más, ¿ya? Y los 25 más nos dimos cuenta que efectivamente el tratamiento de 130 kilos ya genera algunos cambios más significativos, que les mostré súper poquitas de las variables, porque si no me iba a aburrir, pero en el caso del amiloide, por ejemplo, solamente el incremento significativo fue en ese grupo. Entonces, después lo que hicimos, que no les mostré los resultados, es que en vez de hacer, porque 2 kilómetros es súper poquito, ¿ya? mm, Entonces, después repetimos el ensayo, pero caminando 8 kilómetros. Y ahí ya no tuvimos con los 8 kilómetros, ya no incorporamos un tratamiento de 130 kilos, ¿ya? Sino que ya, solamente llegamos hasta los 105 para ver si con esa distancia un poquito mayor, que igual es baja, piensen que en el ejército, a veces encuentran, ¿no es cierto?, con el ejército de Argentina, claro, me imagino arriba que de la mucho. cordillera son harto más de 8 kilómetros, porque también hay que considerar esos otros factores, o sea, Mm, distancia, temperatura ambiental. En este caso, el ensayo se hizo alrededor de octubre, noviembre, en que en la zona donde está el destacamento montaña, temperaturas de 36 grados, 35, igual temperaturas altas. Entonces, todos esos factores hay que irlos metiendo en la ecuación. Tampoco les mostré, pero por ejemplo, no encontramos diferencia en las respuestas o en la capacidad de adaptación entre las mulas más chiquititas y las grandes. O sea, no por ser grandes tienen una mejor mm, capacidad al ejercicio que las mulas chiquititas. Y eso es importante porque de verdad que para el personal del ejército es complicado atalajar una mula mm. tan grande. Entonces, eso significa que requieren más personal, más tiempo y no hace como eficiente el sistema. Bueno, entonces cuando eran 8 horas continuas y con 105 kilos, el amiloide sérico A no, Ese no todavía aumentaba. no hemos, o sea, con los 2 kilómetros no hay un aumento significativo, con los 8 kilómetros todavía estamos analizando Ah, ahí, ya están analizando los datos. y Ah, por ya. eso Mu- no se los mostré. muchas gracias. Bueno, tenemos aquí a Alicia Plaza con otra consulta. Sí, hola, hola a todos, hola, buenas tardes, hola Tamara, Hola. gusto de nuevo. Quería, porque bueno, mostraste varios, ¿no es cierto?, trabajos muy interesantes y quería saber desde tu opinión personal como profesional, ¿cuál crees tú que son los indicadores que son más decidores para la medición de bienestar animal, como diferenciadores, como el estado del bienestar? Y si eso depende del tipo de trabajo que haga el animal. Sí, depende del tipo de trabajo, porque no todos los trabajos sometes al animal a los mismos riesgos, ¿ya? Y, por ejemplo, los arneses que ocupas son muy distintos en un trabajo de carga lomo que en un trabajo de tiro. O también es muy distinto si estás tirando un carro con un eje, dos ruedas, o si estás tirando un carro de dos ejes, cuatro ruedas, o si lo estás tirando sobre barro o sobre un lugar plano. O sea, hay muchas variables que influyen. Así como un indicador, yo te diría que no. Uno siempre tiene que asociar indicadores, porque un indicador, muchos de los indicadores que ocupamos para la evaluación de bienestar animal son muy sensibles, pero no son específicos, ¿ya? Y en la mayoría necesitas monitorear. Entonces, lo que yo personalmente creo y que lo que hemos tratado de hacer es que si bien nosotros siempre evaluamos un montón de variables desde el hemograma o de bioquímica sanguínea, lo que tratamos de ver es cómo se correlacionan con algunos indicadores que son más bien operacionales de bienestar animal
y que después le podemos decir al, al cuidador o al propietario, al que esté manejando al equino, fíjate en esto, ¿ya? Entonces, el tema de las lesiones siempre es importante, ¿ya? Las lesiones, sobre todo cuando están relacionadas con sitios en que hay contacto con el arnés, porque ahí tú no sacas nada con estar como continuamente tratando lesiones, si lo que no haces es mejorar el diseño del sistema. Entonces, esa es una cosa súper importante, poder identificar zonas en que el arnés no está haciendo contacto adecuado. La frecuencia cardíaca es súper útil porque la puede tomar la persona, tú le puedes enseñar a tomar la frecuencia cardíaca y el saber que si hace una detención y dentro de un tiempo esperado no se recupera, significa que ese animal tiene que parar, ¿ya? Y eso ya sabemos que se relaciona la frecuencia cardíaca con estos cambios en sangre. La conducta, no podemos ocupar la misma conducta, por ejemplo, con una mula, un burro o con un caballo, ¿ya? A lo mejor si un caballo tiene una respuesta agresiva, yo diría inmediatamente o presenta signos de dolor, el caballo los va a presentar de forma muy rápida, ¿ya? Y va a ser súper evidente. En cambio, en general la mula y el burro no tienden a evidenciar, esto no es que tengan un umbral de dolor mayor, sino que simplemente nos las van a demostrar a través de algunas conductas como lo hace el caballo. Pero a la vez, por ejemplo, algunas conductas que ocupamos con el caballo, como echar las orejas para atrás, tú te vas a acercar a una mula y te va a echar las orejas para atrás. ¿Ya? Y no quiere decir que necesariamente que esté enojada, sino que es parte de su conducta rápidamente, ellas mueven mucho los pabellones auriculares. Entonces ahí hay que ir viendo como con especies. Pero yo te diría que, por ejemplo, estas escalas de expresión facial, algunas de las expresiones son fáciles de determinar, esa está como bien descrita para el equino, no está tan bien descrita para el burro, y en el caso de la mula no tenemos escalas de expresión facial. La condición corporal, ¿ya? Súper evidente si un animal está muy flaco, y ahí de nuevo no es la misma escala de condición corporal para burros que para caballos. La condición, ¿no es cierto?, de los cascos y los aplomos en general también son como buenos indicadores de cómo se está manejando al animal. Pero durante el trabajo yo te diría que la frecuencia cardíaca, al igual que en los deportistas, y por eso los deportistas, ¿no es cierto?, se van monitoreando su frecuencia cardíaca a la que están trabajando, es un indicador que es fácil de tomar y que te da bastante información, sobre todo el tiempo de recuperación, porque la frecuencia cardíaca basal va a depender del nivel de entrenamiento que tenga el animal, ¿ya? Un animal joven generalmente con poco trabajo va a tener frecuencias basales más altas que uno ya entrenado. Pero yo diría que ese es uno súper fácil de aplicar. Y las lesiones, la condición corporal, eso. El estado de hidratación, que también es fácil de evaluar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene una pregunta, porque yo tengo una colega, me encantó en realidad la presentación y puntualmente me llamó mucho la atención el estudio que se hizo con estas mulas en la finca en Brasil, por el tema del trabajo con el ganado. Eso llevándolo un poquito acá a Magallanes, que va ahí mi consulta donde el caballo en realidad es un compañero de trabajo en conjunto con los perros, que arrean, digamos, grandes majadas de ovinos. Yo tenía una consulta porque, bueno, estos caballos los utilizan, digamos, para el arreo y tengo entendido por todo lo que he visto, digamos, en zonas rurales que, claro, caminan o trabajan grandes extensiones de terreno, lo que son varios kilómetros al día. ¿Hay algún tipo de indicador o más bien dicho un número, no sé, de kilómetros o tiempo determinado que pueda trabajar un caballo como para recomendárselos a ellos? Porque, claro, hay gente que es más preocupada, hay gente que no. Y dentro de lo mismo, uno también como veterinario te piden, digamos, recomendaciones o consultas que también, indicaciones que uno también les puede entregar. Entonces, siendo así, no sé si existe algún tipo de referencia, como un rango que tenga, digamos, un equino en este caso para trabajar diariamente. No, no existe así como un máximo de distancia recorrida. Igual en condiciones naturales, un caballo feral recorre fácil 80 kilómetros diarios, ¿ya?
Entonces, más que la distancia que recorre son las condiciones del trabajo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nos habíamos dado cuenta en estas fincas en Brasil, bueno, les puse el trabajo porque me imaginé que era un tema que era como más acorde también a veces a los sistemas productivos en la zona. Pero una de las cosas que veíamos es que la persona te decía, no, pero si no trabaja tanto porque ya movimos aquí, no sé, pues cambiamos a estas vacas de potrero, después movimos a los terneros para acá. Claro, pero no contabilizan el tiempo como desde que sale en la mañana hasta que vuelve y que muchas veces durante el día el caballo simplemente, claro, no se está moviendo, pero queda amarrado, por ejemplo, a un cerco, ¿ya? Y en ese lugar no tiene sombra, ¿ya? O a veces lo amarran tan corto que no puede forrajear. Entonces, lo que sería importante ahí es más bien contabilizar, por ejemplo, el tiempo de ayuno. El caballo no debería estar más de 3, 4 horas en ayuno, ¿ya? Entonces, podría estar trabajando todo el día, pero tú le puedes ir permitiendo que vaya forrajeando, ¿ya? Eso es una cosa importante. Que tenga en los lugares donde se detienen, no sé, porque también el arriero se va a parar un rato porque va a almorzar o porque tiene que hacer a lo mejor alguna otra actividad con los animales en corrales, pero el caballo queda amarrado, que quede amarrado en un lugar con acceso a agua y comida. Muchas veces existe como este mito de que el caballo no tiene que tomar agua mientras está trabajando. Pero lo que nosotros necesitamos es que el caballo esté siempre bien hidratado. Un caballo que está bien hidratado, es decir, que tú continuamente le permites que vaya tomando agua y que él mismo genere su homeostasis, ¿no es cierto?, hídrica. Cuando tú le pongas agua, no va a tomar agua para enguatarse, que es lo que le preocupa. Ese es un caballo deshidratado, el que se lanza al bebedero y toma 20 litros de agua de una. Eso no debería ocurrir si es que tú le permites que vaya tomando agua de a poquito y vaya manteniendo su estado de hidratación. Entonces, eso es una cosa importante. Por ejemplo, que vaya teniendo acceso a agua, que vaya teniendo acceso a alimento para que no genere estos tiempos de ayuno, que donde lo dejen amarrado existan algunas condiciones que le permitan protegerse, ¿no es cierto?, del clima y que no quede amarrado muy corto, por ejemplo, que quede con la cabeza, que no pueda agachar la cabeza. Y después el tema del manejo de la silla. En general, muchas veces la gente que mueve ganado va a tener su propia silla y va a tener su caballo y por lo tanto está bien regulada la talla de la silla con respecto al caballo. Y no estar cambiando sillas entre animales y todo porque ahí es donde se empiezan a generar a veces estos roces a nivel de la cruz o en la columna cuando quedan, ¿no es cierto?, mal ensillados. Y el tema de los frenos, que no sé si los ocupan con o sin freno, pero que sean frenos blandos. En general, hay un tema ahí que tiene que ver con que muchas personas no saben trabajar con la cantidad de presión que tiene que poner en la boca o cuándo liberar presión de la boca al caballo. Y una vez se ve personas que a lo mejor no tienen experiencia con caballos y tú ves que van continuamente con presión en la boca del caballo. Entonces pues dicen, no, es que el caballo es duro de boca. Sí, es duro de boca porque lo tienes todo el rato con presión, estás como todo el rato dándole la señal de que pare, pero a la vez con las piernas le estás diciendo que siga, entonces tienes un caballo que está, no sabe qué hacer, pues. Entonces después no responde a esa mínima presión y por lo tanto tienes que aumentar la presión para que el caballo responda. Entonces, yo creo que el entrenamiento de las personas, en general, en las zonas rurales, los arrieros y todos tienen mucha experiencia con caballos y esos problemas los vemos más con los jinetes a veces de adiestramiento o de otras actividades que con la gente del campo, que a veces no ocupan, ¿no es cierto?, ni banda de nariz, ocupan filetes bastante blandos. Pero el tema, ¿no es cierto?, de la silla, que sea, que sea de la talla que corresponde y todo. Pero yo diría eso, lo más importante es que el caballo no debería pasar en ayuna más de 3, 4 horas. Eso es más importante que la distancia recorrida. ¿Ya? Ya. Muchas gracias por la información. Igual me puedes invitar para allá y podemos ir a ver caballos. Sí, feliz de dar unas vueltas en las estampas. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. No hay ninguna manito levantada, así que, bueno, colegas, agradecerles por la presentación y ahora pasaríamos a la doctora Paula Ramírez con su presentación.
Súper, muchas gracias a todos. Voy a apagar mi... Ya, ¿se ve? ¿Sí? Sí, Vale. súper. Bueno, muchas gracias por la invitación, ya para poder participar de este webinar que organizó el Colegio Médico Veterinario Magallanes. Felipe me pidió que hablara o que expusiera con respecto a un tema que es más bien general, que es dónde estamos, digamos, con respecto al bienestar animal y hacia dónde vamos. La verdad es que es un tema bastante amplio, ¿ya? Así que elegí algunos aspectos que creo que podrían ser considerados desde el área en que yo me manejo más, que es la de producción animal, ¿ya? Para poder conversar. Otro aspecto también es que me dijo que habían colegas, ¿no es cierto? Y que también estaba como abierto para la gente de Magallanes. Así que hice algunas diapositivas que a lo mejor para los colegas que ya trabajan en bienestar animal van a estar un poco básicas o repetidas, ¿vale? Pero es por si acaso hay algún colega que no esté tan interiorizado en esto. Entonces, más o menos, organizar la charla en un poco de historia, ¿no es cierto? Del nacimiento del bienestar animal, dónde estamos y después hacia dónde vamos desde la perspectiva que a mí me compete. ¿Ya? Dame un segundo que no veo. Acá está. Entonces, como un poco de historia, sabemos, ¿verdad?, que el bienestar animal como ciencia comienza a nacer después de la publicación de este libro que vemos acá, donde la autora fue Ruth Harrison y donde se expuso cuáles eran los sistemas o la forma de crianza de los animales en sistema extensivo, en este caso puntual fue el de aves. ¿Ya? Entonces, a raíz de esto y de toda la explosión mediática, que nació desde la publicación de este libro, se formó el comité de Bramble, que dirigió el doctor Bramble, ¿no es cierto?, en el año 65, donde por primera vez se empieza a conversar y se acepta la importancia que tenía el comportamiento, ¿no es cierto?, de los animales y la posibilidad de ejercer sus conductas sobre el bienestar animal de estos. Se conversaba también ahí que era necesario empezar a hacer estudios científicos que nos permitieran a nosotros definir claramente cuáles eran las necesidades. Y de aquí nacen en un principio lo que se llamó los 5 derechos fundamentales de los animales, ¿no es cierto?, que son los que les coloco acá, que era el derecho, en realidad no la libertad, perdón, el derecho de poder tumbarse, levantarse, devolverse, de estirarse, y que eran en realidad bien básicos para lo que estamos conversando hoy en día con respecto a bienestar animal. Luego de eso, se dieron cuenta, por supuesto, que como eran básicos en el fondo y que no eran suficientes como para asegurar el bienestar de estos animales, se comenzaron a cuestionar estos derechos y se empezó a ver hacia dónde se tenía que evolucionar, y nacen en el año 1992 la Farm Animal Welfare Council. Entonces lo que hizo fue promulgar las 5 libertades, que son las que se han utilizado hasta el día de hoy en muchos estudios científicos y en muchos protocolos también y estándares de evaluación, ¿ya? Sin embargo, en el año 97, el doctor Fraser con otros colaboradores escribieron una publicación en la cual hacen de cierta manera un análisis crítico con respecto a las investigaciones que se estaban llevando hasta ese minuto, ¿ya? Y principalmente lo que ellos comentan en este paper es que si bien es cierto, se han ido haciendo varias investigaciones y se ha ido avanzando en lo que es el bienestar animal, había faltaba en el fondo agregar la parte de todo lo que era la ética y las emociones de los animales, ¿ya? En realidad, principalmente lo que se hablaba acá o lo que se discute en el paper es que los científicos hasta ese momento generalmente hacían una evaluación del bienestar animal
sesgados porque se basaban principalmente en algunos aspectos solamente del bienestar animal que podían ser hasta ese, o sea, que eran hasta ese minuto principalmente los análisis que se hacía desde el punto de vista físico y fisiológico, pero que realmente el bienestar animal era mucho más que eso y que se necesitaba empezar a hacer investigaciones que tuvieran una visión más interdisciplinar, ¿no es cierto? Y que por supuesto incluyera también todo lo que tenía relación con el estado emocional de los animales, ¿ya? Ahora, también mencionan que dentro de las principales preocupaciones del bienestar animal, ¿no es cierto? Recién nosotros como investigadores podíamos empezar a hablar o discutir de bienestar animal cuando dejáramos de lado un poco el valor instrumental de estos, ¿no es cierto?, como corriente filosófica y preocuparnos legítimamente de la calidad de vida de estos y cómo afectaba el medio ambiente en el cual estaban a ellos. Luego, en el año 2003, también aparece una nueva publicación que hacen como una revisión crítica también con respecto a la investigación que se estaba haciendo, que la hace el doctor Rachen, donde él quedó sorprendido con una pregunta que hizo la doctora Dawkins en una exposición, en un congreso, donde ella pregunta por qué no se había avanzado más en la investigación sobre bienestar animal, ¿ya? Y esto causó un revuelo bastante grande dentro de toda la comunidad científica, porque en realidad, si bien es cierto, se había avanzado, no se habían centrado principalmente en lo que era la emocionalidad del animal. Entonces, en esta publicación se discute que principalmente esto se debía a que cuando nace el bienestar animal como ciencia, el objetivo principal era poder generar algunas legislaciones que pudiesen asegurar el bienestar de los animales en estos sistemas productivos y que hubo una presión social y política bastante fuerte para poder responder las preguntas, ¿no es cierto?, que principalmente eran legislativas, ¿no? Entonces, que con esa rapidez con la cual ellos tenían que contestar, también eso implicó que todas las investigaciones se basaran principalmente en lo que es la ciencia aplicada, ¿ya? Por otro lado, también él comenta que las investigaciones tendían a centrarse en un número insuficiente de medidas de bienestar animal, ya similar a lo que estábamos hablando recién de que uno no puede hablar solamente de un indicador o no puede evaluar solo un indicador si queremos evaluar realmente el bienestar de los animales, y que hasta ese momento, del año 2003, principalmente estas investigaciones se basan en comportamiento y en las medidas del estrés, ¿ya? Otro aspecto que él comenta como una crítica es que los científicos también trabajaban solamente abordando un rango bien limitado de los aspectos que influyen en el bienestar de los animales que estaban evaluando, ¿ya? En su mayor parte en esa época aún basados en las instalaciones, ¿ya? Porque era importante poder definir y dar respuesta a cuál era la influencia que había entre los sistemas, por ejemplo, de vacas lecheras atadas en producción, o si no estaban atadas, cuál era la influencia de esas instalaciones, o en cerda, cuál era la influencia del hecho de estar en jaula o en sistemas grupales, ¿ya? Y no se abordaba mucho más con respecto a eso de otros factores que pudiesen influir en esos mismos sistemas, que quizás podían estar o que son variables, digamos, que también influyen en el estado general de bienestar del animal, como era la relación, por ejemplo, humano-animal que se podía dar en esas actividades, ¿ya? Pero esto también respondía a que en el fondo hasta ese momento las definiciones o los conceptos de bienestar animal que se abordaban, ¿no es cierto?, principalmente también respondían a uno de los dominios que comentaba la doctora Tadit, que podía ser, y que lo hemos visto también en otras exposiciones, que podía ser que eran definiciones que se basaban principalmente en el dominio, por ejemplo, biológico, del funcionamiento del animal, o en el dominio natural, ¿no es cierto?, del animal y cómo éste tenía que tenía que expresarse libremente
en condiciones naturales, lo que por un lado también sesgaba, ya que obviamente si los animales que están en pradera, por ejemplo, no tienen un lugar donde resguardarse del clima, van a tener o van a verse afectados, ¿no es cierto?, el bienestar de ellos. Entonces eso también, por una parte, comentaban que era un sesgo al momento de hacer las investigaciones. O también el otro aspecto era basarse, a pesar de que en ese momento todavía no se estudiaba mucho, en lo que eran las emociones, y que la idea entonces, como resumen de este estudio, era que era lo mismo que el doctor Fraser anteriormente, de que era importante que se pudiesen hacer investigaciones que fueran con multivariables a estudiar para poder finalmente poder concluir realmente si el estado de bienestar animal era positivo o era negativo, pero tomando en cuenta, por supuesto, y empezando a estudiar y a validar indicadores que fueran basados en el animal y que también fueran capaces de decirme cuál era el estado emocional de ese animal. ¿Ya? Porque hasta ese momento uno de los problemas también que tenían es que no había suficientes indicadores validados o adecuadamente validados en ese aspecto. Por eso también es que no se hacían en general las investigaciones sumando este tipo de indicadores, ¿ya? Entonces, ¿dónde estamos un poco ahora? Bueno, todavía se siguen utilizando como una guía importante, ¿no es cierto?, de diferentes investigaciones y protocolos, ¿no es cierto?, las 5 libertades, pero a raíz también de todas estas discusiones y de las críticas que se estaban haciendo hasta ese entonces de cómo se llevaba la investigación de bienestar animal y de que faltaban indicadores validados, fue que en el año 2005 nace el protocolo o se comienza a desarrollar el protocolo Welfare Quality, en el cual la idea era poder validar el máximo posible de indicadores y ojalá principalmente basados en el animal, porque finalmente se establecía que los indicadores basados en el animal eran los que realmente me podían decir a mí cuál era el estado emocional, ¿no es cierto?, de ese animal independiente del ambiente en el que estuviera, o sea, poder evaluarlo en forma transversal. Entonces acá, si ustedes se fijan, se ve que efectivamente se basan, ¿no es cierto?, en las 5 libertades para poder desarrollar este protocolo, pero se le comienza a dar, ¿no es cierto?, un énfasis mayor a lo que es el estado emocional positivo del animal, ¿no es cierto?, la expresión también de comportamiento y también la relación humano-animal que se podría estar gestionando en ese minuto, ¿ya? Ahora, hoy, en esta época ya más en el presente, a pesar de que el doctor Mellor lo publicó en el 2016 y lo venía comentando él como una idea desde los años 90 aproximadamente, estamos, no, estamos migrando de cierta manera o también estamos utilizando lo que él llamó los dominios, ¿ya? Que es un poco distinto a las 5 libertades, que hay publicaciones que hablan de si se está migrando las 5 libertades a los 5 dominios, o si es un avance, ¿no es cierto? O si son dos cosas que pueden ir en paralelo y que se pueden trabajar en conjunto. Y aquí principalmente lo que estamos viendo es que también tenemos dominios, digamos, físicos, ¿no es cierto?, que tienen relación con la función física de los animales y que son la nutrición, el medio ambiente, ¿no es cierto?, la salud y la conducta. Pero lo más importante con esto, con lo que expresa el doctor Mellor, es que de qué manera estos dominios, digamos, o lo que está experimentando el animal con respecto a este, influye sobre su estado mental, ¿no es cierto?, que es el 5 dominio, el estado mental, en el cual podemos ver que tenemos tanto experiencias negativas o experiencias positivas que por supuesto responden, ¿no es cierto?, a los otros 4 dominios en los cuales está el animal en ese momento, ¿ya?
pero siempre pudiendo ver, ¿no es cierto?, si el animal, ¿no es cierto?, está experimentando una sensación placentera o una sensación de incomodidad, dolor, etcétera, ¿ya? Entonces, hay algunas cosas aquí, oraciones que les puse. Por ejemplo, el doctor Antonio Velarde habla en una entrevista que le hicieron de que esto de cierta manera es un cambio de filosofía que se está viendo en estos años, en el que no solamente hay que evitar los problemas, porque esa era una de las críticas que se le hacía a las 5 libertades, que si bien es cierto sirven para hacer una evaluación, etcétera, pero que se basan en aspectos negativos, de ver cuáles son los aspectos negativos en los cuales el animal está experimentando, ¿no es cierto? Y que nos demuestra em, que tiene en ese momento, y que en vez de solamente basarnos en eso, nos preocupemos también de ver cuáles son las experiencias positivas las cuales el animal está experimentando en ese momento. Y más aún, ojalá promover, ¿no es cierto?, estas experiencias en el animal, lo cual podría ser de cierta manera dentro de una balanza, poder hacer que el animal finalmente tenga una sensación más placentera o una calidad de vida, ¿no es cierto?, digna de ser vivida. Entonces, ya sabemos y aceptamos que los animales son seres sintientes, que son capaces de sentir dolor y emociones, ¿no es cierto? Se armonizan de cierta manera las 5 libertades y entran, ¿no es cierto?, al juego de las definiciones y de las formas de evaluar el bienestar animal con los 5 dominios. Y entonces ya en estos momentos estamos preocupados de generar líneas de investigación, ¿no es cierto?, definiciones y normativas también que vayan relacionadas más que nada con los estados emocionales del animal, para poder asegurarles una vida, una calidad de vida positiva, ¿ya? Y el doctor Fraser también en el paper que les mostré antes lo menciona, pero después lo siguió desarrollando, ¿no es cierto? Y que nosotros utilizamos mucho también el día de hoy, un poco también como para hacer un, un resumen o complementar, ¿no es cierto?, los estudios de bienestar animal. Es que él comenta que no podemos hacer un estudio integral, ¿no es cierto?, que sea realmente válido para lo que estábamos tratando de averiguar con respecto al bienestar animal, si no incluimos estos 3 pilares que son los basados en funciones biológicas, basados en el estado emocional, en las emociones que puede sentir el animal, pero también basados en relación con su naturaleza, en el sentido de cuáles son las conductas que la especie con la cual estamos trabajando necesita realizar. Y como decía Tamara, no es necesario muchas veces que tengan que realizar todo su repertorio, ¿no es cierto?, de conducta de la especie, sino que lo importante es poder ser capaces de ver cuáles son realmente las conductas que son altamente motivadas y que necesitan ellos realizar para poder mantener su bienestar, ¿ya? Eso en cuanto un poco a la evolución que hemos tenido de los conceptos, de las definiciones, un poco en lo que se han basado los estudios. Pero todos estos estudios, toda la investigación científica nace y sigue haciéndolo, porque de cierta manera ha ido cambiando también la forma de ver el bienestar animal y los animales desde la sociedad, desde los consumidores que han ido traccionando, ¿no es cierto?, tanto a la investigación como a la normativa que tenemos en los diferentes países. Entonces, todos estos autores confluyen en eso, y yo les quería mostrar que que en Europa, por supuesto, también esto ha ido evolucionando desde, por ejemplo, hay una encuesta que se hace en Europa que se llama Eurobarómetro, que en el año 2006 se hizo uno donde se le preguntó a los consumidores europeos si ellos encontraban que era necesario, ¿no es cierto?, que los animales de granja fueran protegidos de mejor manera, que hay muchas otras preguntas, pero en esa pregunta en particular, en ese año, el 22% de los consumidores decía que sí, que ellos encontraban que era necesario, ¿no es cierto?, que los animales fueran protegidos. Y esta misma encuesta se repitió el año 2016 y ya se veía que no era el 22% de los consumidores que opinaba eso, sino que ya habíamos pasado o aumentado a un 80%. Entonces,
la visión que tiene el consumidor y cómo tracciona todo lo que les comentaba ha ido en aumento, y no solamente en América Latina, sino que también, perdón, no solamente en Europa, sino que también en América Latina. ¿Qué pasa en Latinoamérica? El año 2016, la World Animal Protection, que es una ONG, hizo un estudio también acá para averiguar o indagar con respecto a cuál era la opinión de los consumidores de la sociedad latinoamericana con respecto al bienestar animal, ¿ya? Y acá, dentro de los resultados que ellos pudieron presentar, habían un par de preguntas que encontré interesante mostrarles, a pesar de que ya son de unos 7 años atrás, donde se preguntaba si tenían conocimiento suficiente sobre la forma en que se crían los productos de origen animal, ¿ya? Que usted consume. Y acá la mayoría dice que no tienen el conocimiento, o que ellos percibían o pensaban que no tienen el conocimiento suficiente en la forma de cómo se crían los animales. Sin embargo, el mayor porcentaje de los encuestados dice que ellos consideran que si los animales son producidos con bienestar animal, dan lugar a productos, ¿no es cierto?, de mayor calidad. Esta encuesta de la ONG la hicieron en Brasil, Chile, Colombia y México, ¿ya? También otro aspecto importante relacionado con esto, y que vemos cómo los consumidores latinoamericanos van siguiendo la opinión también que vemos desde Europa, es la intención que ellos tienen de comprar productos que están certificados en bienestar animal o no. Entonces acá en este cuadro podemos ver que había un mínimo de encuestados que decían que en realidad no sabían. Pero lo importante es que acá se ve que la mayor parte de ellos están dispuestos a comprar productos, ¿no es cierto?, que estén certificados o que tengan un sello de bienestar animal, ¿ya? Esto es importante por varios puntos, pero uno de los puntos más importantes que considero es que hay que tener cuidado en el fondo con respecto a la cantidad de sellos y a la calidad de los sellos que van apareciendo en los mercados, porque si bien es cierto, ellos están dispuestos, ¿no es cierto?, a comprar un producto, o dicen que están dispuestos a comprar un producto que tiene un sello, ¿no es cierto?, de certificación en bienestar animal. También hay otro estudio que les muestro después, en el cual dicen que el nivel de confianza que los consumidores de América Latina tienen en los sellos es bajo, ¿ya? Entonces, por un lado, es importante que intentemos mantener la transparencia, ¿no es cierto?, pero también que podamos ir a la par con el desarrollo que se está haciendo de los sellos de bienestar animal, de las formas de evaluarlo, ¿no es cierto?, que podamos ir aumentando los niveles de educación, no solamente en docencia y en las universidades, en los colegios, sino que también podamos ir educando al consumidor, ¿ya? Para que después ellos puedan tomar una decisión, ¿no es cierto?, eh, de forma adecuada. Entonces acá el año pasado yo hice este cuadro para una charla que hice para un diplomado de Colombia, y hice una búsqueda donde intenté encontrar la mayor cantidad de publicaciones que se hayan realizado con respecto a la percepción de los consumidores y el bienestar animal. em, y cuáles eran los atributos que ellos le daban, digamos, a los productos de origen animal cuando estaban no solamente con un sello, sino que también a cuál era ¿cómo se llama? Cómo hacían la toma de decisiones. Y como ven acá, en realidad no hay muchos estudios. Tenemos el 2001 es el que encontré, el primero acá en América Latina, que lo hizo el doctor Kobrich de la Universidad de Chile, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no es cierto? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 estudios que se habían hecho hasta el año pasado, o que yo encontré que se habían publicado hasta el año pasado en la base de datos que busqué de la Universidad de Chile, ¿ya? Entonces, hay un estudio que fue del año pasado, del 2022, donde se hablaba de las actitudes de los consumidores, que se hizo en Chile,
Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y que hay algunos aspectos importantes que me gustaría destacar de esto. Primero, es que obviamente cuando hablamos de bienestar animal en América Latina tenemos que tener claro que estamos hablando de regiones que son totalmente diferentes en cuanto a su cultura, ¿no es cierto? Y a las condiciones socioeconómicas que tiene cada país y dentro de cada país, ¿no es cierto? Las regiones de estas, ¿ya? Pero sin embargo, a pesar de eso, en este estudio lo que ellos pudieron observar es que se segmentaban a los consumidores o a los grupos de consumidores en cuatro, ¿ya? Donde se dieron cuenta que habían grupos que definitivamente eran apáticos en relación al bienestar animal, ¿ya? Que habían otro grupo que sí era preocupado del bienestar animal desde el punto de vista principalmente ético. Había otro grupo que reconocía el esfuerzo que los productores estaban haciendo en el bienestar animal y había otro grupo también que reconocía el esfuerzo de los agricultores, pero también estaban interesados en ver cuáles eran las formas en que estos productores podían, ¿no es cierto?, garantizar las formas de crianza que ellos tenían en los productos que llegaban al retail o a los supermercados, ¿ya? Dentro del estudio ellos mencionan que hay varios retos o oportunidades que podían ver como conclusión y no puse todos acá, pero que algunos eran, por ejemplo, que encontraban que había una brecha muy importante entre la transmisión de información a los consumidores por parte de los minoristas, ya de los retail o de los minoristas. Entonces, que era importante que pudiésemos mejorar, ¿no es cierto?, esta información, que pudiésemos ser capaces de poder transmitir la información real. Y esto iba apuntado especialmente a las debilidades que habían con los etiquetados con respecto a las condiciones de producción, porque los consumidores comentaban en el fondo que el etiquetado no era lo suficientemente claro y transparente, ¿ya? Otro aspecto también que ellos mencionan es que para promover el bienestar animal a nivel regulatorio y sobre todo del mercado de América del Sur, los tomadores de decisión debían reconocer las preocupaciones de los consumidores. Y acá nuevamente este tema lo vemos relacionado con lo que les conversaba al principio, de que la normativa y todas las investigaciones que se empezaron a dar en bienestar animal nacen, ¿no es cierto?, desde una preocupación social o una preocupación de los consumidores, y esto ha ido y va a seguir yendo en aumento, sobre todo con el aumento del poder adquisitivo que van teniendo los países de América Latina, ¿no es cierto? Y por los nuevos o los que van a ser los futuros compradores que están mucho más relacionados o preocupados de todos estos conceptos como el bienestar animal, la sustentabilidad, etcétera. Y otro aspecto también que ellos mencionaban es que las certificaciones con etiquetado claro podrían mejorar la confianza de los consumidores con respecto a lo que estaban haciendo los productores, ¿ya? Y que era sumamente importante que que estos etiquetados garantizaran realmente una mejora en el bienestar de los animales y que no se basara solamente en las legislaciones. ¿Por qué? Porque aquí en este estudio vieron que los países que tenían legislación, ¿ya? Era Chile, Argentina, Colombia principalmente, y que otros países como Perú, Ecuador y Bolivia no tenían legislación o una regulación ni guías, ni siquiera lo que era el transporte y el sacrificio, ¿ya? Por lo tanto, si iban a nacer este tipo de etiquetados, lo importante era que fueran o que garantizaran realmente el bienestar de los animales, ¿ya? Otro, otro aspecto importante es con respecto a cómo ha ido evolucionando, ¿no es cierto?, los consumidores y las exigencias desde el mercado, es cómo también la academia ha ido respondiendo a estos requerimientos del consumidor, y no solamente el consumidor, sino que también del aspecto político de cada país para poder realizar las normativas, ¿no es cierto?, y las regulaciones.
Y este estudio que hizo la doctora Gallo el año 22, que hizo buscar en información en las bases de datos, ¿no es cierto?, con respecto a cuál era la cantidad de estudios que se han hecho en América Latina con respecto a bienestar animal, ¿ya? En animales de granja, no en animales domésticos, perdón, en animales de compañía, ¿ya? Y acá podemos ver que, por ejemplo, en esta figura vemos que el país que más, espérame, a ver, puntero al láser. El país que mayor cantidad de estudios ha realizado es Brasil, ya principalmente en en bovinos de carne, ¿no es cierto? O en animales de carne, porque está muy relacionado, ¿no es cierto?, con el sistema de comercio exterior que tienen ellos, pues son exportadores de carne por excelencia. Por lo tanto, y tienen un mayor número por su geografía, tienen un mayor número de habitantes, mayor número de animales, por lo tanto son los que lideran en cuanto a lo que es el número de estudios de este tipo. Y lo sigue México, Chile, Uruguay y Colombia, ya, pero los que más han publicado es Brasil y México. Y si vemos el porcentaje, el 96% de las publicaciones en bienestar animal nacen de Brasil, México, Chile, Colombia, Uruguay y Argentina con respecto a los sistemas productivos. El número mayor de estudios se encuentra, como les decía, en lo que son los bovinos, lo sigue a rumiantes, después cerdos y aves, también por lo que les conversaba recién, que en el fondo como somos países principalmente exportadores de carne, es la investigación, ¿no es cierto? Y los recursos que entrega el Estado para la investigación principalmente va ligado a esta área, ¿ya? Yo pensaba, o sea, este es un comentario personal, yo pensaba que en cerdos en América Latina teníamos una mayor cantidad de publicaciones que en rumiantes menores, y fue cuando vi estos resultados. Y acá hay otro gráfico, ¿no es cierto?, que habla del número de artículos que hay dentro de animales de producción, pero en lo que es granja principalmente, en toda la etapa de crianza, después transporte, matadero, o perdón, el presacrificio, ¿no es cierto?, el matadero o el sacrificio, y en lo que es mercado, estudios de mercado, hay muy poco, ¿no es cierto? Y principalmente los estudios que se han realizado son en toda la etapa que es de crianza del animal, desde que nace, ¿no es cierto?, hasta que es transportado para llevarse el sacrificio. Entonces, el incremento también que se ve de publicaciones en los últimos años, que lo mostrado en los gráficos anteriores, ¿no es cierto?, también responde a lo que comentábamos, que es, aquí no está con los años, perdón, ese gráfico no lo puse, pero que principalmente responde a lo que son las demandas nuevamente del mercado y la presión social que hacen los consumidores, ¿no es cierto? Y también responde a la implementación que se ha realizado de todo lo que son la educación y las políticas agrarias que ha impulsado la OMSA desde el año 2008 en adelante. ¿Dónde estamos en general en normativa? Como les comentaba, los países que lideran, no es que lideran la normativa, pero los que tienen una normativa establecida son los que les comentaba, que es Chile, México, Argentina y Colombia. Hay países que todavía están muy atrás en esto, como Bolivia y Paraguay, a pesar de que Paraguay tiene un número importante de cabezas de ganado. ¿Ya? Y también estas normativas fueron impulsadas, digamos, por la OMSA cuando publicó por primera vez, ¿no es cierto?, su estrategia de bienestar animal, ¿no es cierto?, y se fueron implementando poco a poco en los diferentes países miembros. Y también se vio un repunte en lo que eran las investigaciones y las publicaciones de bienestar animal en América Latina desde el 2012 en adelante, que fue cuando se publicaron las estrategias regionales de las Américas,
que también iba de la mano con los grupos focales, ¿no es cierto?, que está acá en la Universidad Austral, ¿no es cierto?, y en México y en Uruguay, que fueron del año 2009. Entonces, en Latinoamérica, como les comentaba, tenemos normativas, se han basado, ustedes saben que acá en Chile tenemos la ley de protección animal, la 20.380, con sus 3 códigos que se decretaron el año 2013, ¿no es cierto? Pero que obviamente tenemos que seguir avanzando en esa línea. Ahora se está discutiendo actualizaciones de los decretos que esperamos que salgan luego. Hay una discusión, bueno, hay varias discusiones, pero dentro de algunas discusiones importantes considero que es la que se está hablando de exigir que los manejos dolorosos como la castración, ¿no es cierto?, sean obligatoriamente o por ley realizados con anestesia y analgesia, ¿ya? Para evitar el dolor y el sufrimiento innecesario, ¿ya? Y también se está conversando el tema de legislar que las gallinas, ¿no es cierto?, de postura de huevo sean todas libres de jaula, pero eso todo está en proceso, pero en el fondo considero que vamos dentro de las normativas, vamos hacia allá, ¿ya? Respecto a la evaluación o cómo lo podemos evaluar, bueno, con el tema de los 5 dominios y de darle mayor importancia al estado mental de los animales, creo que esa línea sí va a seguir hacia allá, ¿no es cierto?, de poder evaluar y poder validar indicadores que realmente me indiquen cuáles son los estados emocionales de los animales. Falta hartos estudios con respecto a eso, a la validación de estos indicadores, están en proceso también. Estamos relacionándonos también derechamente el bienestar animal con su impacto que tiene sobre la sustentabilidad desde varios puntos de vista, porque si un animal está con bienestar animal, lo más probable es que vaya a necesitar, por un lado, menos cantidad de antibióticos, ¿no es cierto?, lo que va a reducir el uso de antibióticos. Y también va a tener una vida más larga o ciclos de vida dentro de los sistemas productivos, un mayor número de ciclos de vida dentro de los sistemas productivos. Por lo tanto, voy a necesitar también menos animales que vayan reemplazando los animales que tengo que eliminar, ya sea por problemas de salud, ¿no es cierto? Bueno, principalmente por problemas de salud. Entonces, eso está ligado directamente y de otras maneras también con la sustentabilidad. Hay un aspecto importante que se está discutiendo y que algo tocó Tamara también con respecto, cuando hablaba de que en Europa se estaba volviendo un poco a utilizar la fuerza, ¿no es cierto?, de trabajo de los animales, más que de maquinaria, para poder también tener un impacto menor con respecto a la huella de carbono, ¿no es cierto?, y ser más sustentable. Lo que también va de la mano con una tendencia que hay, que parte también en Europa, que es como volver o darle una mirada a lo que es y a lo que era y a lo que es y lo que podría ser lo que es la producción familiar, ¿ya? Y acá en nuestros países de Latinoamérica, ser capaces de poder involucrar dentro de estas investigaciones lo que es la cultura de cada uno de nuestros países y los pueblos originarios. De hecho, en el Colegio Médico Veterinario, en algún momento con Beatriz conversamos la posibilidad de ver cuál era la manera, digamos, o la visión, ¿no es cierto?, del pueblo mapuche con respecto al bienestar animal, a los tratamientos de sus animales, ¿no es cierto?, y poder hacer una comparación con lo que estamos haciendo nosotros, también de una manera o con un objetivo de poder conocer de mejor manera eso y que cuando vayamos a hacer las capacitaciones o intentar, ¿no es cierto?, conversar con ellos de bienestar animal y la importancia de la sentencia de los animales, lo podamos hacer con una mirada más holística, entendiendo y respetando cuáles son sus formas de actuar con los animales desde hace muchos años atrás, ¿ya? Los indicadores positivos, como les decía,
como el juego y la satisfacción, están en desarrollo aún. Hay varios estudios que se están haciendo con respecto a esto, pero se están evaluando indicadores que nos permitan después a todos poder evaluar el bienestar de los animales en producción, ¿ya? También, de la mano con todo esto que les he ido comentando, el cómo lo vamos a evaluar, o sea, sin duda, la inteligencia artificial va a ser una herramienta. De hecho, Antonio Velarde también decía que ojalá que en algún minuto todos los aspectos de los animales pudiésemos ser capaces de obtenerlo desde un computador que nos salte una alarma y nos diga tenemos un problema de bienestar animal, hay que ir a revisar, obviamente sin dejar de lado el que es muy importante observar a nuestros animales, pero va a ser sí o sí una herramienta, y aquí les puse dos estudios que me parecen interesantes. Este lo mostró el doctor Larrondo ayer en la reunión de rodeo, donde a través de inteligencia artificial, ¿no es cierto?, y de haber ingresado características, ¿no es cierto?, faciales del cerdo y de la vaca en este caso, a través de un computador, son capaces de poder decir cuál es el estado emocional de estos animales. Y acá, por ejemplo, podemos ver que en este caso, en esta foto, esta carita que estamos viendo del cerdo es un estado de, perdón, de alerta en neutral. En cambio, acá en la vaca podemos ver que, bueno, no se alcanza a ver mucho la foto, pero que dado las características faciales que está teniendo en este momento la vaca, em, decimos que es una vaca que está en un estado de excitación, ¿ya? Entonces, la inteligencia artificial nos puede ayudar a nosotros y facilitar la forma de poder evaluar los animales, ¿no es cierto?, el estado emocional de los animales de una manera más rápida, y esperamos que sea también más certera. Y acá hay otro estudio que se publicó el 2020, donde hay una cámara, ¿no es cierto?, que es capaz de evaluar. Doctora Ramírez, disculpe que sí, la había silenciado, lo que pasa es que estaba silenciando a otra persona que tenía el audio abierto. Ahí sí, si lo puede reactivar, Espérame, ahí sí se escucha. Disculpe que ¿me estaba escuchan? silenciando. Sí, ahí sí se escucha bien. Ah, ya es que tenía que sacar el puntero láser. Y el otro estudio que les quería mostrar, que es del 2020, es en una lechería que se está haciendo un análisis, ¿no es cierto?, con una cámara que evalúa, ¿no es cierto?, la temperatura de la vaca, y hace un cruce de información con una estación meteorológica que me da la información del estado climático, temperatura, humedad, ¿no es cierto?, en ese sector, y es capaz de predecir si ese animal está con estrés calórico o no antes de entrar a la ordeña. Entonces, si arroja que el animal está ok, entonces abre una compuerta y las vacas se van a ordeñar como lo hacen normalmente, pero si detecta que la vaca está con estrés calórico, ¿no es cierto?, abre otra puerta, ¿no es cierto?, que automáticamente que la lleva a un sistema de ducha antes de pasar a su ordeña normal, ¿ya? Entonces, así vamos pudiendo, ¿no es cierto?, generar información, porque todo esto también queda guardado para evaluar también qué vacas podrían ser más sensibles o no al estrés calórico, pero también me sirve para subsanar el problema que estoy teniendo en ese minuto y que vamos a ir teniendo con mayor frecuencia por el cambio climático en distintos sistemas productivos. Esto está en lechería. Entonces, la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, es un campo, ¿no es cierto?, que está, pero virgen, por decirlo así, porque hay algunos estudios, pero no lo suficiente. Falta mucho todavía por evaluar.
por investigar. Entonces, claramente una de las tendencias de la investigación, ¿no es cierto?, y de la educación en la universidad igual, que va a ir de la mano con esta investigación, es cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para mejorar el bienestar de nuestros animales. Y eso sin dejar de lado una visión global, que es la que conversamos desde un principio en la charla, con estas revisiones críticas que hicieron los dos autores o los autores que les presenté, y que debemos integrar, ¿no es cierto?, y dar a conocer ahora a los estudiantes también y a todos los colegas que estén interesados en trabajar o en conocer lo que es el bienestar animal, que es el One Welfare, que de cierta manera es un tema holístico porque toma, ¿no es cierto?, por una parte el bienestar animal con todos sus aspectos, ¿no es cierto?, y el bienestar animal humano, y el medio ambiente, ¿no es cierto? Y la conservación y cuáles son los impactos que se generan o se interrelacionan en esto. Entonces ya, como decía, en esos años, Fraser y Ratchan, no solamente podemos hacer estudios evaluando un solo aspecto del bienestar animal, sino que ya tenemos que intentar, a pesar de que es más difícil, pero intentar hacer estudios que puedan abarcar mayores aspectos que están relacionados. Y aquí les quería mostrar esto que mostró la doctora Rebeca García, que a mí me impactó bastante porque ella hizo un cruce de información que sacó del FBI en Estados Unidos, donde había un mapa donde se marcaba, ¿no es cierto?, todos estos puntos amarillos, se marcaba donde había habido algún asalto, ¿no es cierto?, grave o con intimidación, y después se consiguió, bueno, es lo mismo que ella estaba revisando, el mapa donde había habido violencia con animales. Entonces ella nos comentaba que era impresionante porque este es uno de los mapas que mostró en un seminario que fuimos, cómo se trasladaba la información de violencia animal con violencia, en este caso de asaltos con intimidación, pero también tenía otro mapa, digamos, que era con violencia intrafamiliar. Entonces, ella comentaba que el bienestar de los agricultores está relacionado con el bienestar de su ganado, ¿no es cierto? Que los problemas de salud y bienestar de los animales también pueden ser reveladores de presiones físicas o mentales de los agricultores, y es algo que nosotros hemos, o por lo menos yo me imagino que todos los que trabajamos en esta área hemos visto cuando a veces vamos a hacer capacitaciones a terreno, a los campos, y uno se pone a hablar un poco más con a veces no con los productores, sino que con las personas que manejan los animales, y te das cuenta que en realidad esa persona no tiene muchas veces sus necesidades básicas bien cumplidas, por lo tanto tienen una presión mental y física bastante alta, que generalmente y lamentablemente desemboca también en la forma en que como ellos manejan o tratan los animales. Entonces, es otro punto también integral de cómo tenemos que preocuparnos y evaluar el bienestar animal y humano, ¿ya? Acá la doctora Boyle, en un estudio que publicó, o sea, en una publicación que hizo el año pasado también, el año 2022, concluye que el bienestar animal, esta era una publicación que ella hizo como una reflexión con respecto a los sistemas productivos en Irlanda y la importancia del bienestar animal en los sistemas productivos de Irlanda hoy, ¿no es cierto?, con la presión que hay de el cambio climático y la huella de carbono. Entonces ella concluye que el bienestar animal permite generar sistemas productivos más sustentables. Permite también reducir la utilización de los antimicrobianos, lo que les comentaba recién, tener rebaños más longevos y por lo tanto reducir la huella ambiental al ir haciendo el recambio o la reposición de estos animales, pero también me permite responder a las exigencias de la sociedad. Entonces, en el fondo, ¿qué quiero decirles con esto? Que el bienestar animal, desde cómo se empezó a trabajar, a estudiar, ¿no es cierto?, en el año 65, como estamos ahora,
ha ido evolucionando bastante, sobre todo gracias a la capacidad de los científicos que han tenido de poder ir captando ciertos intereses, ¿no es cierto?, de la sociedad y darle solución y respuesta a la sociedad. De ver no solamente que ahora tenemos que evaluar al animal en sí, ¿no es cierto?, o las instalaciones en la cuesta, los recursos que le entregamos, sino que el estado emocional de este animal, basándonos principalmente en indicadores que sean basados en el animal, porque son los que finalmente me van a dar la respuesta de cómo esos animales están realmente, pero junto con el impacto que esto tiene en la sustentabilidad, ¿verdad?, del sistema en el cual se encuentran, para poder de alguna manera ser más eficientes y poder colaborar con el tema del cambio climático y de la salud humana, ¿ya? Entonces, como conclusión, hacia dónde vamos, pueden estar de acuerdo conmigo o quizás no, pero creo que sí o sí, dentro de los aspectos importantes que vamos a tener que preocuparnos de seguir estudiando y evaluando, son obviamente regular los procesos que son dolorosos, ¿no es cierto?, como la castración, descorne y corte de cola, acá en Latinoamérica, que también lo están haciendo y están intentando ser un poco más exigentes en lo que es Europa. Generar políticas más eficientes que regulen el bienestar de los animales, ¿no es cierto? Sí o sí tenemos que generar investigaciones que ojalá sean interdisciplinarias, no solamente con personas que se dedican al bienestar animal, sino que también puede ser con sociólogos, ¿verdad?, que vean el impacto que se genera en las personas, como el trabajo que hizo Tamara, que me encanta, lo encuentro tan bonito, del trabajo de los caballos, ¿no es cierto?, carretoneros en Santiago y sus familias. Es importante que también seamos capaces, sobre todo acá en América Latina, de incluir la interculturalidad, ¿no es cierto?, de las diferentes regiones. Vamos a ir viendo que van a aparecer certificaciones de bienestar animal, pero es importante que seamos lo más exigentes posible para que estas sean transparentes y serias, ¿ya? Vamos a ir automatizando los sistemas, ¿no es cierto?, de evaluación del bienestar animal y todos los sistemas, por lo menos en los sistemas prediales, se están utilizando cada vez más, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial. Importante es que logremos que se desarrollen políticas que involucren también a los pequeños agricultores, porque si bien es cierto, hay normativas, hay políticas, generalmente los que tienen mayor acceso a esto son los productores más grandes, medianos o grandes, porque tienen el acceso a la tecnología y a las buenas prácticas. Pero ¿qué pasa con los pequeños productores? Por ejemplo, en Lonquimay, cuando quedan 3 meses en invierno aislados, a veces, muchas veces sin sistemas de internet. Entonces, ¿cómo lo hacemos para integrar políticas que involucren, ¿no es cierto?, a estos agricultores? Y obviamente la educación y la capacitación tenemos que seguir partiendo, digamos, desde ese punto. Eso. Muchas gracias por esta completa presentación. La verdad que también el tema de los papers y la explicación estuvo muy buena. Creo que la producción también de animales mayores, sobre todo, va para allá. La sociedad cada vez está igual más exigente también en cuanto a los procesos, Mm. las producciones, y esperamos que esto se pueda también ir aplicando y lo puedan ir exigiendo tanto como se realiza en la Unión Europea o en otros países, como acá en Chile. Eh, bueno, dejo espacio ahora para las preguntas. No sé si alguien tiene alguna consulta para la doctora Ramírez. A ver, no sé si hay preguntas en el chat o alguna manito levantada por ahí. Me parece que no vieron, no veo ninguna, no sé si... No, yo no veo. No veo ninguna manito levantada por ahí. Doctora, los papers, los que compartió, esos en la presentación, ¿es posible después que los envíe para leerlos, para tener como los datos? Los papers que tenían el Excel.
Claro, de los sí, consumidores o los papers que utilicé para hacer el desarrollo de la presentación? para el desarrollo de la presentación. Sí, sí, claro. ¿Sí? ¿Se puede? Sí, la verdad que, bueno, uno de los temas que igual tocó justamente las castraciones, o acá lo que se hace la señalada en los ovinos. Hubo un tiempo que estuvieron Ujú. utilizando el SAC, estuvo como en una, digamos, una especie de plan piloto, sedando, no anestesiando, sedando, digamos, las vértebras coxígeas de los corderos para el descole, porque acá ocurre que se hace con elástico, se elastican las colas Ah, o se utiliza mm, netamente un cuchillo. Entonces, justamente para eso se estaba preparando un plan para sedarlos. Y la verdad que eso mm. no llegó al final a buen puerto porque esto ya fue como hace 4 años atrás más o menos. Y la verdad que yo, digamos, viéndolo como veterinaria, como colega, creo que faltan muchas, no sé si normativas es la palabra, pero también manejos que tengan dentro de las producciones. Mucho acá se habla, por ejemplo, de las producciones de ovinos, el tema de que ponen como ejemplo Australia, Nueva Zelanda, pero ya ellos tienen bastantes manejos, como más completos y también pro bienestar animal. No sé si también podría de repente dar algunas recomendaciones o que podamos hacerle también a los productores en ese sentido de ovinos. Mira, no soy especialista en ovinos, entonces tengo entendido, sí, que se han hecho estudios con respecto a no realizar el corte de la cola de los ovinos. Pero no tengo mayor información con respecto a eso. La normativa que nosotros tenemos ahora, ¿no es cierto? La 20.380, lo que sugiere es que en el fondo todos estos manejos dolorosos se hagan con la utilización de anestesia o analgesia, ¿no es cierto? Para evitar el dolor innecesario. Pero eso está, yo justamente hablé hoy día con Sandra con respecto a ese tema, porque el decreto 29 se sometió a consulta, digamos, el año pasado para ver cuáles podían ser los avances en ese sentido, pero todavía no tenemos respuesta, está en el ministerio aún. Así que, pero esperamos obviamente que ya no sea una sugerencia, sino que algo que legalmente tenga que ser algo que se deba hacer, ¿no es cierto? Que se debe utilizar anestesia analgesia. El tema también ahí es que eso, como les decía, igual tiene que ir de la mano con educación, porque vemos que el SAC no, por ahora no ha sido capaz de fiscalizar realmente en todas las partes, ni siquiera la norma que tenemos hasta ahora, porque no es fácil, digamos. Así que tiene que ir de la mano con la educación y seguir haciendo este tipo de seminarios, ir a las universidades, porque muchas veces somos los mismos veterinarios que no utilizamos, ¿no es cierto?, estas medidas para hacer el control de dolor. Entonces es un trabajo que tenemos que mantener. Hay hartos estudios, iba a mostrar algo, pero no lo quise hacer para no alargarme, pero hay hartos estudios que se están haciendo ahora relacionados con cómo hacemos la comunicación efectiva a los productores y a nuestros estudiantes también en relación al bienestar animal. Porque una cosa es hacer los seminarios entre nosotros, hablar, etcétera, con colegas, pero es muy distinto llegar a los productores, muchas veces llegar a los productores. Hay un porcentaje que sí, pero hay otro que no. De hecho, bajé un estudio que encontré ayer también, que no había visto antes, donde se hace una relación matemática con respecto a el aspecto económico de la instauración de medidas de bienestar animal. Pero lo vi, lo bajé, no lo he leído todavía, así que no sé en qué línea, si está en una especie específica o está hablando en general, que me parece que es una de las maneras en las cuales uno puede generar algún efecto sobre los productores, pero no solamente podemos esperar que sea una justificación económica, sino que también tenemos que esperar que la mentalidad vaya cambiando, y eso es con educación. Sí, justamente, creo que claro, es al productor, en este caso el ganadero, y que de ahí parte también después a los trabajadores, los que están realmente en el campo 24/7. Así que, bueno, doctora, muchas gracias por su De presentación. nada.
La verdad que ha sido un gusto tenerlas a ambas. Estamos contentos igual por la participación de los colegas. También gracias por conectarse. Y quería ahora dejar a Felipe Moya. Él es acá el presidente de Colmevet de Magallanes. Felipe. Gracias, Denis. Bueno, primero que todo agradecer a ambas doctoras por estas tremendas presentaciones que nos pudieron otorgar. Eh, Creo que para cerrar lo que estamos conversando, es bien importante también la mirada del consumidor, cómo se relacionó, de acuerdo a lo que mostraba la doctora, en la responsabilidad que tiene el consumidor para que existan más estudios también de bienestar, sobre todo en estos gráficos de Brasil, eh, Chile y Argentina. Así es que ahí también nos queda la responsabilidad de nosotros y como decía, las nuevas generaciones de colegas que eh, se van sacando de las universidades, así que agradecido. Como Consejo Regional de Magallanes del Colegio Médico Veterinario, le damos las gracias a todos. Por ahí leía a Ricardo que es de Buenos Aires, así es que de verdad un abrazo grande. A la doctora Paula también agradecerle personalmente, ya que fue profesora, y que es bonito encontrarnos acá en estas instancias. Eh, Así que agradecido por la participación y la permanencia en este webinar, que los seguimos también invitando a que la idea es que seguir desarrollando estos mismos temas, quizás otras temáticas. eh, Así que nuestro consejo también va a seguir en esta línea, así que están todos invitados a conectarse. Eh, Eso, no sé si alguien quiere dar alguna eh, agradecimiento, palabras, y les iba a pedir también, por último, los que puedan encender sus cámaras y podernos tomar una fotito grupal para que quede el registro de este webinar. Ya, bueno, ahí vamos. 1, 2 y 3. Bueno, ahí quedó. Muchísimas gracias. Denis, te dejo la palabra ya al final para terminar con la reunión y no extendernos más. Bueno, sí, agradecerle a las tremendas expositoras, tremendas doctoras, así que esperamos que se pueda volver a dar quizás otro webinar con otros temas puntuales también podrían ser. Y gracias también a todos por participar. Muchas gracias. Ok, hasta luego, buenas noches. Chao, Chao, chao. que esté muy bien. Buenas noches. Hasta luego, gracias por Chao, todo. gracias. Chao, chao.